Bienvenidos a FPC La Borda y Diseño Gráfico FPC Móvil. Nos adentraremos en el vibrante universo del diseño gráfico. Descubriremos juntos las herramientas, técnicas y secretos que conforman este arte visual. Hoy avanzamos en nuestro curso de Photoshop por número de ejercicios. Pero antes, dentro vídeo. Bien, vamos a seguir con el modo de fusión del ejercicio número 56 del curso de Adobe Photoshop. Hoy vamos a dar modo de fusión en fotografía. Hemos dado modo de fusión y hoy combinaremos varios tipos de modos de fusión. Si habéis seguido los vídeos anteriores, seguro que este lo vais a entender muy bien. Y estos modos de fusión nos van a venir muy bien para trabajar con fotografías y con muchas cosas. Y es muy bueno que trabajéis con modo de fusión. Vamos a ir en la descripción del vídeo, vais a tener los enlaces para acceder a los modos de fusión. Aquí vais a tener estos ejercicios, le vais a dar a abrir con Adobe Photoshop. Vamos a abrir la otra imagen también con Adobe Photoshop. Incluso te vais a tener algunos ejercicios de PSD ya hechos. Pero es bueno que aquí lo asignamos a la mesa de trabajo los dos. Fijaros, tenemos una imagen que usaremos al final y tenemos esta otra de aquí. Y fijaros, ahora en esta imagen vamos a hacer una copia del fondo. Para hacer una copia del fondo podemos apretar Control J o llevarlo aquí al más. Si lo llevamos al más, doy Control Z a deshacer, será lo mismo que ponerme aquí y apretar Control, empecé J. Y fijaros que hemos hecho una copia de este. Bien, una vez que hemos hecho el fondo de la copia con control o llevándolo aquí, arrastramos y llevándolo al más, haríamos una copia más. O con control J. Podemos cambiar el modo de fusión. En este caso podemos usar de cualquiera de estos, pero lo suyo sería usar el luz suave o el superponer. Fijaros ahí cómo se ve el superponer. Vamos a poner el superponer. Control 0. Para que se vea todo el tamaño. Esto lo va a salvar ya el pincel. Y fijaros ahí cómo se ve el luz suave y cómo se ve el superponer. Vamos a dejar el superponer. En contraste, vamos a poner el luz suave. Y fijaros el cambio simplemente de añadir esta otra capa aquí de contraste. Le hemos dado ese contraste. ¿Cómo quitaríamos un poquito de contraste en esta ropa, esta vestimenta que lleva este chico? Hacíamos una máscara y ahora estando en esta máscara, simplemente estando esto en negro y blanco, con el negro de fondo, pondríamos un pincel, un tamaño un poco grande. El pincel que usaríamos sería un pincel un poco difuso, pero no tengo yo pinceles difusos ahora, entonces vamos a ver qué tal queda. Y ajustaríamos el tamaño del pincel y lo pasaríamos por aquí para quitar un poco el color. Y le mataríamos un poco el color. Fijaros cómo estamos ahí, cambiando un poco el color de la saturación, quitándole un poco de exceso de saturación. En este caso, si quisiésemos ver lo que hemos hecho, apretamos Shift y botón izquierdo del ratón y lo demarcamos y lo marcamos. Y fijaros cómo cambia aquí. Y si apretáis Alt, veis lo que hemos hecho. Lo que hemos pintado es eso en negro sobre este fondo. Eso en la máscara de capa. Bien, ahora esto sería contraste. Y ahora, para hacer unas sombras, haríamos una capa aquí. Apretamos en el más y hacemos una capa. Y a este le vamos a llamar sombras.
le llamamos sombras. Bien, y a este que le vamos a llamar sombras, vamos a irnos aquí al pincel. Y ahora, siempre que usemos sombras, es bueno que usemos los colores mismos que tenemos aquí. Vamos a trabajar ahora sobre esta capa, que ahora mismo la tengo vacía, pero esa capa vamos a usar el modo de fusión, multiplicar. Entonces nos iremos aquí y pondremos el modo de fusión de multiplicar para hacer sombras. Y vamos a elegir un color marrón. Elegimos un color marrón y pintamos, fijaros aquí cómo está elegido el color, y pintamos sobre ese color, que es muy oscuro. Elegimos un color más claro, damos control Z para deshacer, y elegimos un color un poco más clarito, ponemos grande el pincel y damos unas pinceladas por aquí para oscurecer un poco esta zona de aquí. Oscurecemos un poco esta zona. Fijaros cómo la podemos oscurecer lo que queramos. Pero vamos a oscurecer simplemente un poquito así. Pero esto es para que veáis cómo podéis trabajando con los modos de fusión. Estamos en multiplicar y hemos hecho esas sombras de aquí, debajo. Bien, también podremos, vamos a dar control más para acercar un poquito, estando aquí, control más, acercamos un poco, nos ponemos aquí y ahora lo que podemos hacer es, por ejemplo, esto estamos en sombras, ponerle sombras a este vestido de que lleva. Vamos a llamarle vestido. Para poner sombras a este vestido vamos a elegir un color rojo, por lo tanto, estando en el pincel, vamos a primero poner el tamaño del pincel, que está muy grande, y vamos a elegir un color. Vamos a elegir un color tal que tampoco, podríamos elegir un color de estos un poco más oscuro, pero como mi pincel es muy gordo, voy a elegir por aquí. Y ahora fijaros, voy a elegir un tamaño de pincel pequeño y oscureceríamos esta parte de aquí un poco para darle un poco más de profundidad. Iríamos oscureciendo para darle un poco más de profundidad. ¿Qué nos pasa aquí? Nos pasa aquí lo siguiente, que tenemos un pincel muy que difumina poco. Podríamos ponerle opacidad. Vamos a ponerle más opacidad, dar control Z para deshacer. Y vamos a deshacer esto que hemos hecho. Hasta ahí. Y vamos a pintar ahora con opacidad. A ver qué tal. Vamos a quitarle, darle un poco menos de opacidad. Si vemos que no pinta, le pondremos más. Vamos a ponerlo al 100%. A ver por qué no pinta. Porque se nos habrá ido del sitio. Vamos a usar la sombra. Estamos pintando. Eso tenemos que tener mucho cuidado porque estamos pintando aquí. Porque se nos ha ido con el control Z. Entonces vamos a ponerle ahora opacidad. Y vamos a pintar ahora con un poco de opacidad. Ya que vamos a ponerle más opacidad. Vamos a ponerlo al 50%. Y vamos a darle un poco de profundidad por aquí. Dándole un poco por aquí. Le daremos un poco de profundidad a lo que viene siendo el vestido. La vestimenta. Antes le hemos quitado contraste a la vestimenta y ahora le damos un poco de profundidad. Lógicamente, este pincel no es el adecuado para esto, pero es porque trabajéis y vais trabajando con el tema del contraste. Voy a dar control Z para deshacer eso que he hecho ahí. Va a salir un poco de contraste así rápido, un poco así. Y ahora le haría contraste, por ejemplo, aquí. Voy a pillar de color de aquí. Voy a poner el tamaño del pincel. Y vamos a hacerle un poco de contraste por lo que viene siendo las sombras. Para que tenga como más sombra. Vamos a ponerle un poco de contraste aquí también.
Y bueno, esto, un poco de contraste por aquí. Control más y le ponemos un poquito de contraste. Las zonas más oscuras se las ponemos un poquito más oscuras. Una vez que ya lo tenemos así, damos control 0 y ya tendríamos aquí lo que viene siendo las sombras. Bien, fijaros, pues por aquí para el contraste hemos usado la luz suave y aquí para la sombra usamos multiplicar, tal y como vemos aquí. Fijaros que cuando cambio, todo lo que yo he hecho anteriormente me sale, aquí sería normal y aquí multiplicar. Eso es exageramiento porque lo vierais y entonces es exagerado que lo he puesto en negro. Ahora vamos a hacer una capa nueva. Fijaros el cambio. Si quito este lo pongo, el cambio que me ha hecho. Eso es lo que hemos hecho en el sombra. Le hemos metido todas estas sombras. Ahora bien, hacemos otra capa, una capa, y a esta le vamos a llamar luces. Y ahora a esta que le hemos llamado luces, vamos a darle más luz a esta parte de aquí. Para darle más luz, vamos a ir a una zona de marrón. Fijaros que ya lo tengo en marrón, eso me podía servir. Vamos a subir un poco la opacidad. Si no lo quitaríamos después. Y estando en luces, tenemos que poner esto en el modo de fusión sobre exposición lineal. Fijaros que tenemos aquí uno, exposición y sobreexposición lineal. Lo ponemos en el modo sobreexposición lineal. Y estando aquí, tamaño del pincel, ponemos así. Fijaros que aquí lo tengo ya en marrón. Y puedo pintar por aquí y hacer un poquito más grande el blanco. Todo el blanco de por aquí. Puedo darle un poco más de luz. ¿Qué nos pasa? Que el blanco es muy blanco así. Muy luminoso. ¿Por qué es muy luminoso? Porque no tengo un pincel que sea menos luminoso. Por eso es muy interesante que consigáis pinceles más apropiados, más difuminados. También podríamos haberle quitado opacidad, pero para que nos diera un poco el efecto un poco así. Y vamos a pasar un poco ahora por el borde, pues no hacerlo ya que lo hemos hecho, con un poco más de opacidad. Incluso le voy a dar más opacidad y se lo va a pasar por la cabeza un poco así. Para darle un poco más de luz por aquí por la cabeza también. Y un poco más de luz por aquí. Bien, y eso sería otro. Si queremos dar más luz todavía, hacemos otra capa nueva. Y a esta le vamos a llamar luces también. Luces. Y sobre esta capa de luces lo que voy a hacer es buscar un pincel. Por ejemplo, este mismo. No sé si tenía el 25. Porque no tengo muchos pinceles. Vamos a elegir el modo de sobreexposición. Te lo voy a cerrar. El modo de sobreexposición. Sobreexposición lineal. Porque vamos a añadir lo mismo. Y teniendo el mismo modo de exposición aquí que aquí. Vamos a poner un pincel grande. Pero antes de poner un pincel grande, fijaros que lo tengo en marrón y con ese mismo marrón y esa opacidad, poniendo un pincel grande, puedo, por ejemplo, hacerle por aquí para darle como más luz por aquí, más luminosidad. Y puedo dar control T y podría mover esto. Ahora podría mover hacerlo más pequeño, poner donde me interesase para que se viera la luz.
Y así haríamos que viniese la luz desde allí. Los ponemos aquí para que se vaya. Y fijaros ahí cómo tenemos ya, eso lo tenemos con luces. Si quisiésemos ahora estas luces que se duplicaran, que se aumentaran, simplemente tendríamos que hacer control J o duplicar la capa. Si hacemos control J, fijaros cómo se nos ha ido al doble. Pero podemos regular de aquí la opacidad y quitable. Podríamos quitar luz y fijaros lo que teníamos antes, lo que teníamos ahora. Le podemos poner un poco más de opacidad. Lo que teníamos antes y lo que teníamos ahora. Si lo queremos dejar así, porque sea una cosa exagerada que se vea, podemos unificar tanto la luz esta con la luz esta, para que estas dos luces se unifiquen en una. ¿Cómo lo hacemos? Nos ponemos encima de luces y apretamos Control E y se une el mismo tipo. Fijaros, Control y le aprieto E y se me unifican en una. Entonces a esta le voy a llamar ahora luces y sol. Le llamo luces y sol. Y ya tendría aquí mis luces y sol. Fijaros que lo estamos haciendo en plan exagerado. Porque no tenemos los pinceles adecuados. Pero que sepáis, yo lo que quiero es que trabajéis con modos de fusión diferentes y que aprendáis a trabajar. Fijaros aquí con máscara de capa y aquí con capas, todos los modos de fusión. Aquí hemos empleado una de contraste, aquí hemos empleado una de sombra en capa, una de luces en capa, con el modo de fusión sobre exposición lineal y aquí hemos empleado sobre exposición lineal también. Más cosas, una vez que tenemos esto aquí, ya tenemos todo esto hecho, ya prácticamente no vamos a tocar más de aquí, pero podremos llevar esta imagen y llevándola al otro lado. La arrastramos, vamos a fondo y la ponemos aquí encima. Vamos a ver cómo fusionamos esto. Primero damos control T, transformación libre. Vamos a la herramienta mover. Voy a apretar control 0 para que se me haga del tamaño estándar. Y esto lo hago más grande para que me cubra todo esto. Le doy doble clic y se queda integrado. Ahora vamos a elegir un modo de fusión para esta imagen, para esta textura. Y el modo de fusión que nos va a venir bien aquí va a ser el modo de fusión superponer. Vamos a ir bajando por los modos de fusión y fijaros, ahí ya tendríamos un modo de fusión o superponer luz suave. Incluso a mí me quedaría mejor superponer que luz suave, pero bueno, vamos a poner luz suave. Pero antes de hacer esto, podremos aplicar el modo superponer, pero aplicando antes el filtro paso alto que hemos visto en otras lecciones. Entonces nos ponemos aquí en la capa, vamos a filtro, otro, paso alto. Y fijaros al 100% para que nos coja el 100 de gris y le damos OK. Y ahora lo fusionamos. Nos fusionamos, nos vamos al sobreexponer o al luz suave. Fijaros que en este caso el luz suave o el sobreexponer me quedaría mejor con el sobreexponer. Pero en principio yo el filtro con superponer os quedaría bastante bien. Para este modo de fusión os quedaría bien con el superponer. Podéis pasar a hacer un barrido por todo, superponer luz suave, luz fuerte, luz intensa para que veáis las diferencias de fusión que podéis conseguir. Diferencia y como veis ya todas estas no nos interesan para nada. De aquí nos interesaría el superponer o el luz suave. Yo el superponer lo veo bastante bien y el luz suave también, pero se ve poco en las bolitas. Lo dejamos en superponer y aquí podemos modificar la opacidad. Fijaros que si le quitamos opacidad o le ponemos, podemos hacer que se vea más o menos.
¿Que queremos que se nos vea el doble? Pues control J y duplicamos esta capa. Fijaros cómo ahora se nos ve el doble al apretar el control J. Y tenemos la opacidad 80% y podemos darle más o quitarle opacidad. Y lo mismo podremos hacer jugando con la opacidad para crear más o menos contraste. Bueno, en definitiva, este ejercicio número 56 ha sido para que trabajéis y hagáis un poco todo lo que se tiene que hacer con las sombras, las texturas. Fijaros, hemos hecho una máscara de contraste, hemos hecho esta fusión de multiplicar de sombras, esta fusión de luces sobre exposición lineal, luces y sol que hemos unificado dos, de luces y soles. Vamos a empezar del principio lo que hemos hecho. Este sería el original. Aquí le hemos dado este contraste. A este contraste luego le hemos metido unas sombras. Ahí están las sombras que le hemos metido. A estas sombras luego le hemos puesto estas luces del fondo. A estas luces del fondo le hemos puesto la luz por arriba. Lógicamente, esta luz y esta, que son exageradas, tendría que poner un pincel más adecuado, más difuso para eso, tener un pincel más adecuado. De ahí la importancia de los pinceles adecuados. Esta capa que la he creado con el modo de fusión sobre exposición lineal, vamos a llamarle sobreexposición. Y esta que la hemos vuelto a hacer doble, también se puede llamar sobreexposición. Y que también la hemos usado el modo superponer. Que queremos ahora de estas dos bajar un poco la opacidad. Bajaríamos un poco la opacidad. Iríamos a la otra, la activaríamos. A ver en cuánta opacidad. La de abajo la tengo en 73. Y esta la tengo en 99. Vamos a bajar a 73 también. Y, por ejemplo, lo dejaríamos ahí. Si quiero que estas dos capas hacer una sola, me pondría encima de la de arriba y apretaría control E, igual que hemos hecho con la anterior. Apretamos control E y se nos hace una sola. Que quiero duplicar esa capa para hacer más el doble de luz, pues apretamos control J y fijaros cómo hemos hecho el doble de luz. Entonces fijaros la iluminación que teníamos ahí y que hemos conseguido el doble de cosas de contraste, simplemente jugando. Y aquí todavía podemos jugar con la opacidad. Suscribiéndote a mi canal, te seguiremos enseñando muchos truquitos para ti. Que sepas que ahora esto lo tendrás en la descripción del vídeo para que lo puedas descargar. Vamos a poner sombras y luces fotografía. Y vamos a guardarlo como PSD, formato PSD. Y nada más, que sigas, que me comentes dudas, comentarios, dime cómo te ha gustado, si te está gustando lo interesante que va siguiendo el curso de Photoshop. Y nada más, un saludito a todos y adiós. Adiós.